Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy quiero referirme a un aspecto muy importante y que seguro usted no conoce. Por eso los bienes de enseñanza son buenos. Porque aquí, todos los viernes, el pastor se preocupa por traerte un tema que está en la Biblia, pero seguramente no conoces, no dominas. Y ese es el propósito, que tu caudal espiritual crezca cada viernes que tú vienes aquí. Este pastor se preocupa para que todos los viernes tú conozcas esos tesoros que están en la Biblia y que tu conocimiento espiritual siga aumentando. Porque la Biblia dice que mañana no tendremos excusa. Y la idea no es que Jesús te diga, el negrito todos los viernes te traía un tema y tú estabas ahí cuando él habló de este tema. Así que hoy quiero referirme a aspectos muy espirituales. Porque, y a mí me encanta esta parte, a mí me encanta que Dios tenga memoria de aquellos que le fueron fieles. Que Dios tenga memoria de aquellos que aún en el momento de crisis y de dificultad estaban del lado correcto. Nosotros debemos procurar siempre estar del lado correcto. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando el pueblo de Israel se desenfrenó? Cuando Moisés estaba demorando en la presencia del Señor. La Biblia dice que el pueblo se desenfrenó, fueron donde Aarón, le exigieron que hiciera imágenes de adoración porque ese Moisés, así hablaban, ese Moisés está demorando mucho, a lo mejor no regrese. Así que haznos imágenes que podamos adorar. Y Aarón lo convencieron, ya usted conoce la historia, hizo aquel becerro, se formó un naitafón ahí. Y Dios tuvo que decirle a Moisés, baja porque tu pueblo se desenfrenó. Y cuando Moisés bajó de la montaña, vio que unos estaban del lado equivocado. Mi hermano, el hecho de que seas cristiano no te exonera de que puedas estar del lado equivocado. Cuando Moisés bajó y vio la situación, vio que un grupo estaba del lado correcto, pero un gran grupo estaba del lado equivocado. Y usted conoce lo que pasó ahí. Ahí hubo una matanza. Porque Moisés dijo, bueno, los que están del lado de Dios vengan para acá. Y algunos fueron para donde Moisés. Pero algunos obstinados se quedaron del lado equivocado. Mi hermano, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hay gente que está del lado equivocado, aún viniendo a iglesia. Están del lado equivocado. Y cuando ya nadie pasó de ningún lado a otro, Dios le dijo, mátalos. Dios le dijo a Moisés, mátenlos. A los que estaban del lado equivocado. ¿Ve lo serio que es esto? Y Dios tuvo memoria. Dios tuvo memoria de los que estuvieron del lado correcto, los levitas. Y Dios dijo, ellos se encargarán de mi templo, por cuanto no se contaminaron en ese día.
¿Por qué Dios los escogió a ellos? Porque estuvieron del lado correcto y Dios los premió. Pero yo vengo a hablarte, ese no es el tema, esa fue una referencia. Yo vengo a hablarte, porque cuando saben que los levitas también se pusieron del lado equivocado en un momento dado. ¿Cuántos saben eso? Quiero hablar de eso hoy. Porque aún los levitas, dice Dios, se pusieron de un lado equivocado en un momento dado. Por eso hay que tener cuidado. Porque, mi hermano, siempre llega un momento de crisis, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea espiritual. Llegará un momento de crisis a tu vida. Y Dios siempre espera que cuando ese momento llegue, tú te pongas del lado correcto. Cuidado. Cuidado con las crisis. Cuidado con los momentos de dificultad, que a veces hace que la gente vaya del lado que no es correcto. Y Dios tendrá memoria de eso. En el libro de Ezequiel hay un pasaje que nos llama a reflexión, en donde Dios le muestra al profeta una visión de lo que sería su templo. Dios llevó a Ezequiel a una visión en donde Dios le enseñó lo que será el templo en el futuro. Le dio las medidas y dimensiones, las recámaras. Les dio todas las medidas que ese templo tendrá. Y le dijo, y le decía en la visión, presta atención y escucha bien lo que te voy a decir. Y en esa visión, Dios revela cosas maravillosas que seguramente muchos no sabían, y que tiene que ver con el servicio a Dios. Porque Dios también le reveló a Ezequiel que en un momento dado, aún sus levitas le dieron la espalda. Pero hubo un grupo de ellos que fue fiel. Y a mí me encanta porque Dios dice, esos que fueron fieles serán los que yo quiero que estén cerca de mí. Los otros levitas allá van a servir en el templo, pero no los quiero cerca de mí, porque no me honraron cuando tenían que hacerlo. Servirán en la puerta, me servirán a distancia, pero no los quiero cerca de mí. Así dice, vamos a leerlo. Pero Dios dice, pero estos que fueron fieles en todo momento, estos son los que permitiré que estén cerca de mí y me ministren mi altar. Y Dios hizo memoria. La Biblia dice que Aarón tuvo 4 hijos. 2 de ellos, los 2 mayores, se equivocaron y presentaron un fuego extraño y Dios los consumió ahí mismo en el altar. Pero quedaron otros 2. ¿Quiénes son esos otros 2? Ay, ay, ay. La Biblia dice que Abiatar y Eleazar fueron los otros 2 hijos de Aarón que ministraban el templo. Y fueron los sumos sacerdotes que tuvo Israel. Y de la familia de ellos, de ambos,
continuó la descendencia de aquellos que ministraban el templo. La Biblia dice que uno de esos dos se apartaron de Dios. Que otro de los hijos de Aarón, su familia, su descendencia, se apartaron de Dios. Pero la otra le fue fiel. Y aún en el momento de crisis, estaban del lado correcto. Por favor, abra sus Biblias. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 44. Preste atención, amados, porque aquí voy a enseñarles cosas interesantes. Ya llegó a Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Ezequiel 44, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 4. ¿Cómo empieza el título? ¿Cómo está en su Biblia? No, ¿cómo está el título de lo que vamos a leer desde el versículo 4? ¿No tiene título en su Biblia? La sangre de Cristo. Los admitidos al templo. Así está en mi Biblia. Dice el versículo 4 en adelante. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré. Y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Dios está hablando de su templo, de lo que va a pasar ahí. Dice el versículo 6. Y dirás a los rebeldes a la casa de Israel. 2 puntos. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de la ordenanza en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor. 2 puntos. Ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas, escuche bien lo que dice aquí, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirles. Está hablando de los que se apartaron. Dios dice: esos que se apartaron de mí,
tranquilo, van a seguir sirviendo, pero allá. Versículo 12. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán, Dios está diciendo de aquellos, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Y aquí viene lo que Dios quiere cerca de él, versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, ¿hijos de quién? ¿Hijos de quién? Hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Y mira el encargo que Dios le dio en el versículo 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok. Es importante que sepamos cuándo se dio ese hecho. Ok. ¿Quién es Sadoc? Sadoc viene de la descendencia de Eleazar, el tercer hijo de Aarón. La Biblia narra que Sadoc, siendo joven, siempre fue fiel a Dios y al rey que tenía en el momento. La Biblia dice, o la Biblia narra, que David, siendo rey, sus hijos quisieron darle golpes de estado. ¿Cuántos conocen el pasaje? Absalón quiso arrebatarle el trono a su papá. La Biblia dice que en ese momento Sadoc, hijo de Abitai, de la familia de Eleazar, siempre le fue fiel al rey. A pesar de que el rey, usted conoce la historia, tuvo que huir del palacio porque Absalón convenció a gran parte del pueblo para unirse a él en contra de su padre, para arrebatarle el trono. Incluso aquí hablamos de Ahitofel, que fue uno de los que se cambió del lado de David y se unió a Absalón para darle el golpe de estado a su padre en el trono. Y fue uno de los que aconsejó a Absalón en contra de su padre. Pero la Biblia dice que aún en esa época hubo un sacerdote que se mantuvo fiel a David, Sadoc. Y que cuando David huía de Jerusalén por causa de su hijo que venía en contra de él, Sadoc le dijo: yo quiero ir contigo, rey, yo iré contigo. Y el rey le dijo, David le dijo: no, yo necesito que tú te quedes acá en Jerusalén y que seas mis ojos y mis oídos de todo lo que hagan aquí en Jerusalén, para que me informes de las cosas que se den acá. Y así fue. Y la Biblia narra que Sadoc fue fiel al rey, a pesar de la crisis, a pesar de que
los de Absalón eran más, lo que provocó la fuga de David de Jerusalén, del reino, del palacio, que solamente dejó a las 10 concubinas. ¿Cuántos conocen la historia? Pero usted conoce que eso no prosperó. Dios respaldó a David. Absalón quedó guindando de un árbol y lo mataron. Pero eso no quedó ahí. La Biblia dice que posteriormente, ya siendo David viejo y ya habiendo designado a Salomón como su sucesor, otro de los hijos de él, Adonías, también se quiso levantar en contra del padre para asumir el trono por delante de Salomón. Y la Biblia dice, vaya conmigo por favor a Primera de Reyes. Primera de Reyes 1. Ya llegó a Primera de Reyes capítulo 1, versículo 24. Ok, aquí fue donde Adonías hizo una fiesta, convocó un banquete, mató animales, invocándose él como rey. Y el profeta del momento, Natán, se presentó delante del rey y le preguntó lo siguiente, versículo 24. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Y le dijo por qué en el versículo siguiente: porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército. ¿Y a quién más? Al sacerdote Abiatar. ¿Quién era Abiatar? El otro hijo de Aarón, que viene del legado de Aarón. Abiatar se puso del lado equivocado, porque aquí el profeta estaba diciendo que en el banquete estaba el sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonías. Es decir, Abiatar, levita, sacerdote de la época, cuando vio que Adonías como que cogió cuerpo y se sintió rey, se cambió para el lado del rey. Se cambió para el lado de Adonías y abandonó a su rey. Y el profeta se lo hizo saber al rey cuando fue a contarle lo que estaba pasando. Y dice el versículo 26: pero ni a mí, tu siervo, ni a quién más, ni el sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, por eso Joiada tiene este nombre, ni Salomón, tu siervo, ha convidado. Y dice el 27: ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Vaya conmigo más adelante a los versículos 32 al 34. Cuando David se entera de eso, da una orden y dice lo siguiente: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote, ¿quién? Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de quién? De Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey.
Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote, ¿quién? Y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. La Biblia me muestra que el que ungió a Salomón, el rey más prosperado que haya existido en la historia de la humanidad, fue el sacerdote Sadoc. ¿Por qué? Porque fue fiel en el momento de la dificultad. Fue fiel. Y en el versículo 39, léalo para que usted vea, el 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo el pueblo: viva el rey Salomón. El sacerdote Sadoc era joven en ese momento. Era un sacerdote joven. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero sí dice que era joven. Y en el momento de la crisis, en el momento donde tú tenías que definir de qué lado estabas, él se quedó fiel a su rey. Y dijo: yo me mantendré fiel al rey. El otro, Abiatar, estaba bebiendo y comiendo con Adonías, porque pensó que Adonías sería el rey. Y usted conoce la historia de lo que le pasó a Adonías. También fue eliminado. Pero lo que se resalta aquí es la fidelidad que siempre tuvo el sacerdote Sadoc y su descendencia. Porque lo que acabamos de leer en Ezequiel 44, donde Dios le muestra al profeta esa visión, Dios dijo: los hijos de Sadoc serán los que estarán cerca de mí. Es decir, Dios hizo memoria. Dios hizo memoria de que cuando el rey que él puso, David, estaba en dificultades, Sadoc estaba al lado de él y no se apartó, le fue fiel a su rey. Sin embargo, los otros levitas también se apartaron. Y por eso Dios le dice: aquellos levitas que se apartaron de mí, cuando el pueblo le dio la espalda, seguirán ministrando en el templo, pero no los quiero cerca de mí. Así dijo mi hermano. Y son circunstancias de los que tenemos que cuidarnos. Dios está diciendo: aún servidores cercanos, levitas, que eran los encargados de ministrar en el templo, llegó un momento dado en que se desviaron y le fueron infieles a Dios. Y Dios hizo memoria de eso. Hizo memoria. Cuando llegó el momento, Dios hizo memoria. Y dijo: los que me fueron fieles fueron la descendencia de Sadoc. Ellos serán los que estarán cerca de mí. Vaya por favor a Ezequiel 43:19. Voy a leer también el 18. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día que sea hecho para ofrecer holocaustos sobre él
y para esparcir sobre él sangre. Y dice el 19, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás el becerro de la vacada para expiación. Dios está diciendo, en el altar solamente permitiré que los hijos de Sadoc vengan a mí, por cuanto fueron fieles en todo tiempo, por cuanto no se desviaron en el momento de la prueba. ¿Sabe qué significa Sadoc? Significa justo. Es decir, hijos de justicia. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios quiere que los que le sirvan y estén más cerca de aquí del altar sean consagrados, sean fieles, sean leales. ¿Y saben qué pasó después cuando Salomón asume el trono? Primera de Reyes 2, búsquelo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 35. Y el rey, hablando de Salomón, puso en su lugar a Benaía, hijo de quién, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de quién. Abiatar era el sacerdote de la época, pero cuando vino la crisis se cambió. Se cambió, mi hermano. Lo que se cambian los eliminan. Repito, aquí puede venir Marcos Witt y decirme yo soy mejor que ese Jorge que tú tienes ahí. Y yo le diré, tal vez, pero él es fiel aquí. Y yo voy con los que son fieles conmigo hasta el final. Mi hermano, yo creo en la lealtad. Yo creo en la fidelidad. Yo creo en eso. Para el que me es leal, le seré leal. Pero el que se cambia por beneficios, Dios hará memoria. Mi hermano, Dios hizo memoria de Abiatar. Y por causa de él, cuando Dios le muestra al profeta la visión de su nuevo templo, él dijo: los que me dieron la espalda en un momento dado seguirán sirviendo al templo, pero llevarán su iniquidad y los quiero lejos de mí. Los quiero allá cuidando la puerta, matando los sacrificios. Pero cerca de mí en el altar quiero a los fieles. Los que no son fieles no los quiero acá cerca de mí. Los que me van a ministrar a mí en mi altar son los fieles. Los que me han sido leales en todo tiempo. Y a mí me encanta que Dios haga memoria de cosas como esas. Qué rico cuando Dios hace memoria y se acuerda de la lealtad que le sostuvimos siempre. Vaya conmigo a Primera de Crónicas.
capítulo 12. Cuando Dios repartía el ejército, contando el ejército de Israel, dice el 26 al 28, de los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,600. Y Sadoc, versículo 28, y Sadoc, joven, valiente y esforzado. Mira que ahí la Biblia dice que era joven, no dice la edad. Dice que era joven, valiente y esforzado. Fue valiente porque cuando a David todo el mundo se le volteó, ahí había un Sadoc que le fue fiel. Y le dijo: yo voy con usted, mi rey. Y el rey dijo: no, quédate aquí para que tú me cuentes todo lo que suceda cuando mi hijo venga acá, a Jerusalén. Ezequiel 40, búsquelo. Ezequiel 40. Vamos a leer desde el 44 al 46. Estas son las descripciones que Dios le permitió ver al profeta en la visión en cuanto a las divisiones que tendría el templo. Y mire cómo Dios hizo. Versículo 44. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, los cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Los cantores tenían su habitación, los cantores. Dice el 45, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Estos son los que Dios no quiere cerca de él. Y dice: estos serán los que estén en la guardia del templo, los que cuiden la entrada, los que ministren a los que llegan. Y dice el 46, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia, ¿de dónde? Del altar. Estos son los hijos de ¿quién? De Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Dios dijo: los que van a ministrar mi altar tienen un lugar escogido para ellos. Los hijos de Sadoc que estarán ahí, porque ellos son los que van a ministrar en el altar, los que estarán cerca. Mi hermano, tú debes valorar estar cerca del altar. Aquí me refiero a los líderes que vienen aquí. Me refiero a Joiada, a Jorgito que está cerca del altar, y a los que tienen el privilegio los miércoles de estar aquí. Por eso la deslealtad de los que están cerca se van lejos. No los quiero aquí en este altar. Aquí yo quiero gente leal, gente fiel, gente que ama y que entiende el privilegio que tienen de estar aquí en el altar. Y Dios dijo:
Los hijos de Sadoc, que me fueron fieles en todo tiempo, ellos tendrán el privilegio de estar acá conmigo. Los otros que me dieron la espalda, allá. Mi hermano, es una distinción, porque Dios no dijo que no servirían. Dios dijo, sí, ellos van a servir, pero ellos estarán destinados a la guardia del templo. Y Dios resaltó a los fieles para que estuvieran cerca de Él y para que tuvieran el privilegio de ministrarlo a Él. ¿A cuánto les gusta eso? Mi hermano, ¿cuántos entienden el privilegio que tienen de poder estar en el altar? Por eso, debemos tener conciencia y convicción de que esto es un privilegio, de que estar aquí es un privilegio. Mi hermano, y todos los que forman parte de Joyada lo saben. A mí lo que menos me interesa es que tan bueno eres cantando o tocando un instrumento. Esas son añadiduras. A mí lo que me interesa es que tú ames a Dios. Que Dios sea lo primero para ti. Que no sea una carga a la iglesia. Y que seas leal y fiel. Leal y fiel. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Porque tocar un instrumento no basta para estar aquí. A mí no me interesa qué tan bueno eres en el instrumento que dices que tocas. A mí me interesa verte siendo sensible a la voz de Dios. A mí me interesa saber que tu vida espiritual va bien, que oras todos los días, que lees Biblia. Tocar un instrumento, hasta yo puedo aprender, pero eso no me hace miembro fiel de un altar. Por eso, para llegar acá, a mí me interesa verte primero allá. ¿Cómo estás allá? ¿Dónde estás? Así que esto no es de que, bueno, ya me aprendí, ya sé tocar el instrumento cuando subo. Eso no sirve. Eso son añadiduras. ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Oras? ¿Lees Biblia? ¿Le eres fiel a Dios en todo tiempo y en todo lugar? Si tu respuesta es sí, eres candidato o candidata. Pero tú solo tú sabes si tienes los requisitos para estar aquí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Por eso, amados, me encanta cuando Dios hizo la salvedad. Porque, mi hermanos, ya Sadoc había muerto. Sadoc había muerto hace rato. Pero Dios dijo, los hijos de él, los hijos de Sadoc. Así, ¿cuántos recuerdan cuando hablamos aquí de los recabitas? Está hablando en chino, pastor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los recabitas? Ellos dijeron, nuestro padre Recab, que había muerto hace más de 250 años. No lo vieron. Pero ellos dijeron, nuestro padre Recab nos dijo, o dejó por sentado en nuestro pueblo, que no beberíamos vino, no estaríamos en haciendas permanentes y que solo dependeríamos de Dios. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y Dios dijo, por cuanto han sido fieles a alguien, porque
Fue una manera de Dios de recordarle al pueblo. Los recabitas le hicieron caso a su padre, que no es mejor que yo. Yo les hablo a ustedes todos los días a través de los profetas y no me obedecen. ¿Cuándo me miran como que? Y Dios dijo, por cuanto esa gente le ha sido fiel a su padre, nunca faltará un recabita cerca de mí. Así dijo Dios. Y es lo mismo que Dios está haciendo con los hijos de Sadoc. Dios está diciendo, por cuanto Sadoc fue fiel en su momento, la descendencia de él estará cerca de mí. No, los demás levitas por allá, que sirvan lejos, pero el acceso a mi altar solo. Y mi hermano, esta es una exclusividad. Yo digo, solamente los hijos de Sadoc podrán estar cerca de mí y ministrar en mi templo, en mi altar. Bueno, es un privilegio. Por eso, esta palabra es buena para los que están en el altar, para los que tienen el privilegio de estar aquí en algún momento. Bueno, esto es un privilegio que tú debes cuidar y al cual debes ser fiel y leal. Porque Abiatar era el sacerdote, no era Sadoc. Pero Dios dijo, Abiatar se fue con Adonías, porque pensó que Adonías iba a ser el rey. Y hay gente que se va con el mejor postor. Hay gente que se va con el mejor postor. Pastor, yo me voy para otra iglesia, pero que allá me van a dar y voy a hacer y voy a hacer. Y Dios dijo, esos que me dieron la espalda no estarán cerca de mí. Eran levitas, servían en el templo, pero Dios no lo quería cerca de él. Porque mi hermano, si tú eres de aquellos que vas por mejores propuestas, dejarás de ser fiel y leal. Que tenga oídos para oír, que oiga. Porque como hombres de Dios, queremos tener gente leal y fiel. Leal y fiel. Para mí la lealtad no sirve, la deslealtad no sirve. Tú debes ser leal a Dios y a tus autoridades. Y nunca debes olvidar que estar en el altar es un privilegio que no todos tienen. No todos tienen ese privilegio de estar aquí. Por eso estar aquí no debes tomarlo en poco. Cantar, tocar un instrumento, eso es lo de menos. Yo quiero vidas espirituales consagradas. Que fuera de la iglesia, el que te vea con conductas correctas. Porque aquí cualquiera puede venir a tocar un instrumento. Pero ¿qué hay de tu vida allá afuera? ¿A qué te dedicas cuando no estás aquí? ¿Cómo te va allá afuera? Vamos a terminar leyendo Ezequiel 22. Ezequiel 22. Mira lo que Dios habla aquí fuerte. ¿Ya llegó allí? Del 23 al 26 dice de Ezequiel 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de tus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas,
tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios está hablando aquí de servidores. De servidores Dios está hablando aquí. Por eso fue una visión que Dios le permitió ver a Ezequías. Y le dijo, cuando ese templo llegue, que va a llegar, acuérdate bien de las medidas y las divisiones que tendrá ese templo y dónde estarán los que ministrarán en él. Y ese privilegio que Dios le dio a los de Sadoc, un privilegio, mi hermano, los diferenció de los otros levitas, que cuando llegó el momento de tomar decisiones estaban del lado equivocado. Yo recuerdo, y con esto termino, estamos a punto de cumplir un año más. Cuando vino la pandemia, tuvimos que cerrar arriba. Llegó un momento en que la pandemia que creíamos iba a durar poco, se extendió más del tiempo requerido. Y tuvimos que cerrar arriba. Yo tuve que hablar con el dueño del local y decirle, no puedo seguir pagando un local porque no sé cuánto tiempo más dura esta pandemia. Y no tiene lógica que yo siga pagando por un local que no estoy utilizando. Y tuve que cerrar el contrato. Cuando eso pasó, tuvimos que recurrir, lo cual hemos mantenido hasta hoy, a los cultos a través de la tecnología. ¿Cuántos recuerdan eso? Que desde la casa enviábamos los mensajes. Ese fue el tiempo en donde yo medí la lealtad de la deslealtad. Ese fue un tiempo en donde como pastor medí quiénes estaban conmigo. Porque mi hermano, estábamos en pandemia, cada quien estaba en su casa, tú podías desconectarte. Y cuando pasó la pandemia, que gracias al Señor conseguimos este local, pude ver quiénes fueron los fieles, quiénes fueron los que estuvieron conmigo en tiempo y fuera de tiempo. Y una de las cosas que yo decía era gracias a Dios por los fieles. Gracias a Dios por los que estuvieron ahí a pesar de ese tiempo que estuvimos apartados por motivos ajenos a nuestra voluntad. Pero cuando llegó el momento de la convocatoria volvieron. Esa memoria fue la que Dios tuvo. Porque cuando su siervo David estuvo en problemas, que tuvo incluso que salir del palacio porque su propio hijo había amontonado un ejército y venía contra él, Dios estuvo viendo quiénes fueron fieles al hombre que él designó como rey de Israel. Y cuando Dios miró, vio a un Sadoc que estuvo pegado a su rey, aún en tiempos de dificultad. Por eso Dios, en la visión de Ezequías, tuvo memoria
tuvo memoria y dijo: los hijos de Sadoc son los que estarán conmigo, porque fueron fieles al rey al que yo les puse por rey en su momento. Y mi hermano, yo quiero que Dios haga memoria de mí también. Yo quiero que Dios diga: no fue perfecto, cometió errores, pero fue fiel. Pero fue fiel. Siempre estuvo ahí, con sus cosas buenas y malas, pero siempre estuvo ahí. Eso es lo que yo quiero que Dios haga memoria de mí cuando ya yo no esté. La Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su descendencia. Mi hermano, si Dios me lleva hoy, yo sé que mi hijo estará protegido por Dios. Y todos los que me han sido fieles hasta hoy, también. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie.